Pero ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes. Hoy estamos iniciando un nuevo tema, que es uno de los temas, creo yo, más importantes de la palabra de Dios, que es el quién es el Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar con este tema 8 de quién es el Espíritu Santo, porque es importante saberlo, ¿no? Normalmente la gente sabe muy poco de él. Sabemos mucho del Padre, sabemos mucho del Hijo, pero del Espíritu Santo es de quien menos se sabe. Y bueno, refiriéndome a la pregunta que nos hicieron hace 8 días, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? ¿Qué es el pecado? Bueno, la raíz de pecado significa no dar al blanco. Realmente eso es lo que significa pecado, fallar o errar al blanco. Por ejemplo, cuando tú disparas con un arco y con una flecha y no das en el blanco, pecas. Eso es pecaste. ¿Por qué? Porque no diste en el blanco. Si tú disparas con una pistola o un revólver o un rifle, una escopeta, un fusil, lo que sea, y no pegas en el blanco, estás fallando y estás pecando. Eso significa pecado, errar o fallar al blanco. Entonces, realmente el pecar o el pecado es no hacer lo correcto. Porque lo correcto es darle en el blanco. Lo correcto es dar en el blanco. Cuando tú disparas tu flecha o tu bala, lo que sea, tu resorterazo, lo ideal es dar en el blanco. Si no das en el blanco, fallas, pecas. Entonces, en nuestro diario vivir, pecar es no dar en el blanco en todas nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestra actitud, nuestros pensamientos. Es no dar en el blanco, o sea, no pensar lo que debemos, no sentirnos como debemos. Habrá gente que ante esto puede decir, pues es que yo no puedo decidir cómo sentirme. Bueno, quizá eso fue lo que te enseñaron, pero no es lo que Dios enseña. Lo que Dios enseña es que seas responsable de tus propias emociones, sentimientos, y eso es lo que hoy te enseñan y te venden carísimo, ¿no? Como inteligencia emocional, programación neurolingüística, y todo eso es bíblico. Todo eso funciona porque es bíblico. El maestro de la programación neurolingüística, sin duda alguna, es Jesucristo, porque precisamente quien está bien programado es el que puede creer y es el que puede decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Y como tiene bien programado neurológicamente que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, sí se pueden controlar las emociones, desde luego que sí. Tú decides si te enojas o tú decides si lo evitas, tú decides si te levantas con buena actitud o no. Si tú no puedes tomar la decisión de cómo pensar y cómo sentirte, pues tú eres pusilánime de factores externos, de personas para estar bien o para estar mal, ¿no? O sea, definitivamente eres un dependiente de todo menos de ti. Es en un sentido, por eso decía, es irresponsable, ¿no? Y también a veces es la forma más cómoda de evadir la responsabilidad de estar bien y de esa manera poder culpar a todo el mundo de nuestra situación, ¿no? Hasta de nuestro estado de ánimo. ¿Cuántas veces hemos oído a machos, ¿no? Más bien no machos, porque el macho en toda la extensión de la palabra es un hombre admirable, respetable y amado, inspira todo eso, sino un machista, alguien que sufre de machismo, evidente, porque es lo que dice, pues es que tú me obligaste a pegarte, ¿no? Es que, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta, pecado es no hacer lo correcto. En términos prácticos, es no hacer lo correcto, lo que se debe de hacer. Ahí es cuando no pegas en el blanco,
pegas a un lado y obviamente ¿qué pasa cuando pegas a un lado? Pues es un desperdicio o un daño colateral. Eso es pecado. Hacer lo incorrecto. Hacer lo no debido. Y entonces cuando no haces lo que debes, estarás en deuda hasta que hagas lo que debes. Por eso el deber es una deuda, porque si no la pagas, la sigues debiendo. Bueno, entonces espero haber contestado su pregunta. Los chiquitines pecan cuando no hacen lo que se les dice que hagan. También cuando no hacen lo que se les dice que hagan, cómo se les dice que lo hagan. Y también cuando hacen lo que se les dice que hagan, pero cuando lo quieren hacer y no cuando se les dijo que lo hicieran. Entonces, para no pecar hay que hacer lo que nos dicen, cómo nos dicen y cuándo nos lo dicen. Y lo mismo es con Dios. Para no pecar es hacer lo que Dios dice, cómo Dios dice y cuándo Dios dice. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero haber contestado su pregunta y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Es un temazo porque el Espíritu Santo es la persona de Dios con la que nosotros tenemos comunicación con Dios. Nosotros no tenemos comunicación con Cristo en honor a la verdad, literalmente y estrictamente apegados a la verdad. No tenemos comunicación con Cristo porque Cristo está sentado a la diestra del Padre allá en el cielo, físicamente. No solo espiritualmente y almáticamente, sino también físicamente. ¿De acuerdo? No tenemos comunicación con el Padre porque además Él está en el cielo. Pero el Padre tiene una tercera persona que es el Espíritu Santo y es la que está aquí en la tierra, la persona de Dios que está aquí en la tierra para recordarnos todas las cosas que se nos enseñan de la palabra de Dios, para protegernos, para dar testimonio de lo que es bueno y de lo que no lo es. Por ejemplo, eh, tú puedes estar haciendo un negocio que se ve súper bien, ¿no? Todo se ve súper bien, pero adentro sientes, no me da paz, no me entusiasma, no me late, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo dándote un mal testimonio de ese negocio que te está diciendo, sin decirte, te está indicando, no le entres, ¿no? O al revés, pues no se ve nada seguro, está muy así, híjole, pero el Espíritu Santo te dice, es bueno, si te conviene, éntrale, ¿no? Él da testimonio de las cosas dentro de nosotros. Él tiene muchas funciones y esto lo estudiamos en el Instituto Bíblico, todas las funciones del Espíritu Santo en el espíritu del creyente, ¿no? Hay muchas funciones como la inspiración, la intuición, la revelación y muchas más. Si quieren saber, pues inscríbense en el Instituto Bíblico. Y el Espíritu Santo entonces es la tercera persona de Dios con la que nosotros sí podemos comunicarnos. Con Dios Padre no, porque comunicarnos con Dios Padre realmente nos haría caer fulminados por la santidad de Él, por su soberanía y porque nuestra naturaleza, no espiritual, pero sí almática, todavía no está lista para tener una comunión o para tener un encuentro al 100% con Dios, el Padre, el Creador, porque todavía de momento pensamos como no debemos de pensar. Y recuerden que Dios Padre no puede estar en presencia de pecado o del pecado o de el pecador, aun cuando lo ama y por eso se contrista. Esto es decir, por eso se puede poner muy triste, se puede entristecer mucho. ¿Por qué? Porque es una persona, tenemos que entender eso. Entonces,
Pues como hemos mencionado anteriormente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y la Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, te tiene que quedar claro. Es una persona, no un algo, ni una fuerza, ni una energía impersonal como muchos pueden creer, ¿no? Como ya lo dije, el Espíritu Santo se puede entristecer y no puedes entristecer a un algo o a un poder o a una energía, puedes entristecer a una persona. Y vamos a ver Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 5 versos 3 y 4. 3 y 4 dice así, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, fíjense bien, en el versículo 3, Pedro está refiriéndose al Espíritu Santo cuando dice, ¿para qué mintieses al Espíritu Santo? Para que mintieses al Espíritu Santo. No le puedes mentir a alguien que no es una persona, ¿no? Tú no puedes hablar con el celular y mentirle al celular, o a una maceta, o a la mesa, o al coche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice ahí que mintieses al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y aquí hay varias verdades, porque tenemos que entender que el que nos incita o nos hace mentir, pues es Satanás. Queda claro, por eso en otras partes de la Biblia dice que él es el padre de la mentira, el padre del engaño, y por eso a los que mienten, Cristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque mienten, ¿verdad? Esto es muy profundo porque cuando nosotros estamos pecando nos estamos haciendo hijos del diablo. ¿Por qué? Por la práctica, por la praxis, como dicen. Nuestra práctica nos hace o hijos del diablo o hijos de Dios. Por eso la Biblia dice para que seamos mejores hijos de Dios. O sea, que no practiquemos cosas satánicas, cosas del diablo, porque eso nos hace ser más hijos del diablo que de Dios. Voy a poner un ejemplo. Realmente el ser hijo lo produce la obediencia. En alguna ocasión, no sé si has sabido de casos como este, mira, que por ejemplo un niño obedece más al tío o al abuelo, incluso al vecino, en lugar que a su propio padre, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente? Parece hijo del tío o parece hijo del abuelo o parece hijo del vecino porque obedece más al vecino que a su propio padre. Bueno, espiritualmente realmente eso es lo que está sucediendo. Tú te haces hijo de a quien le das la autoridad cuando le obedeces. Por eso Adán perdió todo cuando obedeció a Satanás, obedeciendo la voz de su mujer, ¿verdad? Dios le dijo, por haber obedecido la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeciste lo que te dijo tu esposa, no obedeciste a tu esposa, obedeciste a Satanás. Y por eso le has entregado el reino de la tierra a Satanás. Y por eso ahora Satanás va a maldecir la tierra y hará a los animales venenosos, ponzoñosos, colmilludos, con veneno, y hará plantas con espinas, ¿verdad? Dice, espinos y cardos te dará. Y se refiere a todo eso que se pervirtió porque Adán recibió el señorío,
Satanás recibió el señorío que Adán había recibido de parte de Dios. Entonces, realmente, espiritualmente, uno se hace hijo de quien uno obedece. Si tú obedeces a Dios, te estás haciendo hijo de Dios. Si tú obedeces a alguien más, te estás haciendo hijo de ese alguien más, ¿no? Si Satanás te dice miente, roba, tranza, engaña, adultera, te estás haciendo hijo de él porque estás practicando lo que es de él, lo que creó él y no lo que creó Dios. Espero estarme explicando. Entonces, regreso al verso, mintieses al Espíritu Santo, ahí le está dando la calidad de persona al Espíritu Santo cuando dice mintieses. Ahora, después en el verso 4, termina diciendo, fíjate bien, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pedro? Bueno, la palabra de Dios, que Pedro, a quién comparó o con quién o hizo equivaler al Espíritu Santo, lo hizo equivaler con Dios mismo. Porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice al final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, la equivalencia del Espíritu Santo es igual a Dios. Así es que si Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Cada una de las tres personas, déjenme explicar esto, son tres personas porque son tres funciones específicas de cada quien. Los tres no hacen de todo. Miren, por ejemplo, Cristo dijo, pídele al Padre en mi nombre. Y muchas veces la gente no le pide al Padre, le pide a Cristo. Ojo. También sabemos que Cristo es el Salvador. Es Dios mismo hecho hombre para salvarnos, porque por un hombre nos perdimos. Y lo dice el libro de Romanos, si por un hombre perdimos todo, por un hombre teníamos que ser restaurados, redimidos, regenerados, salvados. ¿Por qué? Por justicia divina, porque es la justicia perfecta. Entonces, el Padre es el creador de todos y de todo. Cristo es el Salvador de todos. Y esa salvación la recibe quien cree en Él como su Señor y su Salvador, por justicia divina. No tuvimos nada que ver con el pecado de Adán, entonces Cristo murió para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Porque Él murió sin pecado. Al morir Cristo sin pecado, si nosotros creemos que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, entonces nuestros pecados de nosotros se le adjudican a Cristo para justificar su muerte. ¿Por qué la de todos los que creen? Porque eso era lo justo. No se le podían adjudicar los pecados de una sola persona porque era injusto para el resto del mundo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, ustedes saben, tenemos la Universidad de Vida, tenemos la Universidad de Formación Humana, que son dos, y tenemos reglas, ¿no? Hay cosas, y tenemos la iglesia, plan familiar cristiano. Hay cosas que en la iglesia se dan por gracia, porque por gracia las recibimos. Es lo justo, ¿verdad? Hay cosas que en las universidades, por ejemplo, los cursos tienen un precio, ¿no? Los materiales como un libro o algo así tienen un precio. Y ha habido veces que ha habido personas que nos piden excepciones. Y no podemos hacer esas excepciones porque estaríamos cometiendo injusticia con todos los demás a quienes no se les ha dado excepciones.
Y esa praxis de esa injusticia también nos afectaría a nosotros. Porque ¿por qué con uno tuvimos la gracia de darle algo sin costo y a todos los demás se lo cobramos? Entonces, hay cosas que como iglesia sí podemos hacer y repito, se dan por gracia porque por gracia lo recibimos. La enseñanza no se la estoy cobrando, la recibí por gracia, aunque yo pagué 3 institutos bíblicos durante 2 años cada instituto y luego estudios mesiánicos con judíos convertidos a Cristo Jesús, al Mesías. Lo recibí de gracia y lo doy de gracia. Hay gente que por la gracia ofrenda, diezma por obediencia a Dios. El diezmo es un acto de obediencia a Dios. Eso debe de quedar claro. Por eso Cristo dijo, da a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y las ofrendas es un acto de gracia. Pero entonces fíjense bien, a veces viene la gente y me dice, oye, pues yo sé que el reglamento dice esto, puedes hacer una excepción. Pues no, ¿cómo vienes y me pides que yo rompa las reglas que Dios me inspiró o me dictó para el instituto bíblico o para la iglesia? O sea, no solamente me vienes a decir que quieres pecar, sino que además me haga cómplice de tu pecado, ¿no? Que lo apruebe, que esto, lo otro. Entonces, esa praxis es por lo que luego la gente pierde derecho a muchas cosas. Y es difícil entenderlo, y más cuando no te enseñaron eso desde chiquito, ¿verdad? Alguien me decía hace rato, pues es que traemos a veces los paradigmas. Yo les voy a decir algo. Si tú quieres encontrar la verdad, tienes que estar dispuesto a hacer lo que se debe hacer con los paradigmas. Y un maestro que hoy en día es uno de los millonarios más millonarios de todo el mundo, él en una clase dijo, los paradigmas se hicieron para romperlos y cambiarlos. Si tú no eres capaz de romper y cambiar tus paradigmas, nunca vas a prosperar, nunca vas a crecer espiritualmente y mucho menos almáticamente. Entonces, lo más difícil es encontrar nuestros propios paradigmas y romperlos. Por eso siempre he dicho que lo más difícil para ser humano es cambiar. Y regresamos al punto bueno. Seguro para alguien fue eso. Entonces, fíjense bien, Cristo fue el Salvador de todo el mundo, pero solamente recibe la salvación aquel que cree en Él, por justicia, ¿verdad? Y así, y de aquí salió, yo tengo que ser justo, no puedo concederle a alguien algo cuando ya hubo otra persona que me lo solicitó y por reglamento, por políticas o lineamientos, como les quieras llamar, le dije que no. Si yo concedo a uno algo que a otro dije que no, yo estoy cometiendo una injusticia con todos los que se les ha dicho que no, o con todos a los que no se le ha concedido lo mismo que a uno. Y eso es muy imperfecto. Y eso te quita derecho al Estado de Derecho. Entonces, ya expliqué quién es el Padre, ¿verdad? Es el creador y dador de todo. Por eso es Padre. Jesucristo, el Salvador, que proveyó la salvación para todos, pero que solamente la recibe la salvación y la vida en abundancia, quien rompe sus paradigmas y cree en Cristo Jesús. ¿Sale? Y el Espíritu Santo es la tercer persona de Dios, y no menos importante, que se comunica con nosotros y que nos oye a nosotros. Cristo dijo y le llamó el otro consolador. ¿Por qué? Porque cuando Él estuvo aquí en la tierra y estuvo presente físicamente de carne y hueso con los discípulos y toda la gente que pudo verlo físicamente de carne y hueso,
él representaba un consuelo, por eso la gente lo seguía, por eso miles lo seguían, porque su sola persona inspiraba paz, inspiraba consuelo, inspiraba ternura, amor, perdón, misericordia, gracia. Y él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, que es el otro consolador, para que esté con todos ustedes al mismo tiempo. Porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que puede también estar en todo tiempo y en todo lugar con todos, hablándonos y oyéndonos, testificándonos de vete por aquí, no te vayas por acá, testificándonos de esto es bueno, esto no es bueno, testificándonos de una persona, con él es con quien te tienes que casar o con ella o no es con ella, etcétera, etcétera. Esa es la función y la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, con quien puedes tener conexión, con quien puedes tener comunicación, con quien puedes hablar, te puede oír y te puede contestar. Y esto, por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, puedes imaginarte esto. Vamos a suponer que tú eres un discípulo de Cristo, uno de los 12 que estuvieron con él, y de momento, o sea, estás con el mejor hombre de la tierra en toda la historia de la humanidad, porque es nada menos y nada más que Dios mismo hecho carne y hueso. Es Dios mismo en carne y hueso. Y Él te dice, ¿sabes qué? Te conviene que yo me vaya. O sea, les va a convenir que yo muera y resucite y me vaya al cielo con el Padre. ¿Por qué? Porque de esa manera vendrá el otro consolador, quien estará con ustedes y les recordará todas las cosas y los cuidará y les testificará, etcétera, etcétera, etcétera. Él explica todo eso. ¿Por qué nos convenía que Él se fuera? Porque si Él no se hubiera ido, Él como ser humano, como persona, como hombre de carne y hueso, solo podía estar en un lugar a la vez. En un lugar a la vez. No podía estar en dos lugares a la vez. Solamente podía estar en un solo lugar a la vez. Pero yéndose Él y viniendo el Espíritu Santo, el Dios mismo en esa persona o personalidad del Espíritu Santo puede estar con todos y en todos todo el tiempo. Amén. Pero no deja de ser una persona y no deja de ser Dios. Por eso aquí lo vemos en este versículo donde Pedro dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice, y no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, mentiste, Satanás vino y llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y, y, y sabes que el haberle mentido al Espíritu Santo, que es la persona de Dios que está presente aquí, no le has mentido a un hombre, le has mentido a Dios. Es lo que está diciendo, no has mentido a los hombres. Pedro le está diciendo, ni siquiera me has mentido a mí, sino le mentiste a Dios. No sé si han leído la historia completa y si no, de tarea sería bueno, si me permiten dejarles esa tarea, que lean este pasaje de Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad, ellos dijeron, ¿sabes qué? La vamos a vender y vamos a donar lo de la venta a, a la iglesia. Entonces, ok, gloria a Dios, qué bueno, una ofrenda, una inspiración de parte de Dios. Él fue el que puso, de hecho fue el Espíritu Santo el que inspiró a esta pareja a vender esa propiedad y heredarla, ¿verdad? Ofrendarla a la iglesia. Entonces ellos se van, la venden y cuando vienen de regreso, pues no sé quién le dijo a quién, pero dice, oye, pues híjole, pues es mucha lana, ¿no? Pues sí, oye, sí, y si nos quedamos con una parte, pues sí, estaría bueno, ¿eh? Fíjate cómo muchas veces, por eso Dios dice, cada quien dé como proponga en su corazón.
porque el que propone en tu corazón siempre va a ser el Espíritu Santo. Nunca va a ser el diablo el que te diga da o u ofrenda o diezma o bendice. Nunca. El diablo nunca te va a decir eso. Porque el diablo sabe que si tú haces eso, te va a causar a ti un bien. Es increíble cómo el diablo cree más en la palabra de Dios que muchos de ustedes. Entonces, él sabe que te va a dar un bien si tú bendices, si tú das, si tú diezmas. Él lo sabe bien, ¿no? Y él dice claramente, Dios dice claramente, da el diezmo a tu iglesia, a donde te alimentas espiritualmente. El diezmo es para el alfolí. El alfolí era el recipiente que había en el templo donde se depositaban los diezmos. Entonces, para que no falte el alimento en la iglesia. Esto se refiere no a lo que comemos los pastores, no, nosotros, gracias a Dios, tenemos otros ingresos, sino que se refiere, y además no estaría mal, porque además la Biblia enseña que el pastor tiene que vivir de lo que entra a la iglesia. Lo bueno fuera que se pudiera vivir bien de lo que entra a la iglesia como en otros países, ¿no? Que hasta el diezmo es un impuesto. Ya expliqué eso. Es un impuesto del gobierno y lo único que tú dices es a dónde se manda ese impuesto, a qué iglesia se va a mandar tu diezmo, ¿no? Pero que no hay opción, creas o no creas, tiene que mandar a una iglesia. Pero bueno, entonces, y por eso son los mejores países. Cada quien de como proponga en su corazón porque es el Espíritu Santo el que propone. Pero luego, fíjate bien, esto es profundo porque la iglesia, que diga, la palabra de Dios dice, da como proponga tu corazón, no como proponga tu mente, porque tu mente va a hacer lo que hicieron Ananías y Zafira. Oye, es mucha lana. Híjole, o sea, no pensé que fuera a ser tanto, ¿verdad? Pues sí, ¿sabes qué? Vamos a decirles que no vamos a decir que se vendió en tanto, vamos a decir que fue menos, ¿no? No sé cuánto habrán dicho, y nos quedamos con la otra parte. Y entonces acordaron así este matrimonio, entonces llegan a la iglesia y le dicen a Pedro, ¿sabes qué? Pues aquí está, ¿no? Y Pedro, por el Espíritu Santo, se entera de todo. Porque el Espíritu Santo da palabra de ciencia y de sabiduría, que son otros hechos, no dones, porque no los da para que ya esté en ti, ¿no? El poder de saber qué piensa la gente o qué hizo la gente, como en este caso. No, es el Espíritu Santo el que, después de que tienes ya una relación a otro nivel con Dios y etcétera, etcétera, es el Espíritu Santo el que te da esa palabra de ciencia, de sabiduría, que significa la palabra de lo que está pasando es palabra de ciencia o de conocimiento, lo que está pasando. Y la palabra de sabiduría es lo cuando Dios te dice qué hacer. Y siempre resulta ser lo mejor, desde luego, porque pues porque fue Dios quien te dijo qué hacer, ¿no? Entonces, aquí es el Espíritu Santo el que le habla a Pedro y le dice, ¿sabes qué? Ellos se quedaron con una parte de la heredad, de lo que iban a dar. Y entonces por eso, Pedro le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, se quedaran con una parte del precio que les dieron de la tierra, que ellos habían heredado a la iglesia. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, era lo que Pedro le estaba diciendo es que no tenías necesidad de mentir. Solo tenías que llegar y decir, sabes qué, se vendió en tanto, pero nada más quiero dar tanto. Y me voy a quedar con tanto. O sabes que desde un principio, mira, no sé cuánto valga la tierra, la propiedad, ¿no? Pero la vamos a vender y me voy a quedar con lo que necesite o para algo y voy a dar lo demás. No pasa nada. El tema, ¿cuál fue? La mentira, el haber mentido. Por eso Pedro le dice aquí, pues estaba en tus manos.
¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Entonces el tema fue la mentira. Y entonces la historia dice aquí que, ¡pum!, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió, caput, se finí, ¿verdad? Y entonces vino un gran temor a todos los que estaban ahí, oyeron lo que había pasado y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, lo que Ananías había dicho. Y ella dijo, sí, sí, la vendimos en eso. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿Por qué? Porque le mintió al Espíritu Santo y te sacarán a ti. Híjole, mano, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien. ¿Cuál fue el fin de todo esto? Y es un tema muy escabroso y muy profundo y muy largo de explicar y de enseñar. Pero número uno, no fue Dios quien los mató, fue Satanás. Ahora, les voy a decir realmente, ¿hoy en día pasa lo mismo? Sí. Pero yo no he visto que alguien se muera en la iglesia porque no dio lo que convino esto o lo otro. No, no mueren físicamente, pero sí mueren a muchas bendiciones de Dios. Esto es lo que nos enseña esta historia y ese es el temor que vino a todos los que estaban ahí, fue precisamente el temor a pecar. Porque cuando uno peca, uno muere a las bendiciones de Dios. Habrá quien lo crea, bendito serás. Habrá quien no lo crea, condenado serás. ¿Qué te condenan? Pues tus propios paradigmas. ¿Qué te condenan? Pues tus propios pensamientos o conceptos que no te permiten creer la palabra de Dios. No a mí. Lee la historia. Lee la palabra de Dios. Entonces la gente no cae muerta hoy en día y simple y sencillamente fue eso en ese momento, para mostrar los derechos que se pierden cuando uno peca. Entonces, hay mucha gente que miente, peca y dice, pues yo no me he caído muerto, ni muerta, ¿no? Como Ananías y Zafira. No, pero no sabes a cuántas bendiciones has muerto y mueres. ¿Cuándo las recuperas? Como aprendimos en la clase pasada, cuando tienes un verdadero arrepentimiento en donde no vas a volver a pecar, en donde no vas a volver a mentir, en donde no vas a volver a fallar en ese tema. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y aprendimos, ¿verdad?, que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. O sea, que la maldad que tú te provocaste a ti mismo por haber pecado, que es la muerte a todas las cosas que te pueden ser añadidas en el reino de Dios, del cual te saliste pecando, te es perdonado y te es limpiado. Esa maldad que ya no te deja estar en el reino de Dios, donde todas las cosas vendrán por añadidura, o sea, entiende esto, ni siquiera tienes que orar por ellas. Ni siquiera tienes que orar por ellas. Yo hay cosas por las que ya no oro, porque yo sé que estoy en el reino de Dios y no tengo por qué orar por algo a lo que tengo derecho. Simplemente a lo que tengo derecho porque estoy en el reino de Dios. Me preocupa pecar. Desde luego que sí, porque cuando yo peco voy a caer muerto como Ananías. A todas las cosas que en el reino me son añadidas. Entonces, dice ahí, vino gran temor sobre toda la iglesia.
y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿A qué temor se refiere? Pues al temor a pecar. Si hay algo a lo que debes de tenerle miedo, es a pecar, no a Dios. No fue Dios quien los mató, te repito, sino Satanás. ¿Por qué? Porque ellos dieron derecho. Ellos se quedaron con algo que no se debían de haber quedado. Y no solo eso no fue lo grave, sino que mintieron. Sino que mintieron para quedarse con lo que habían robado, según lo que habían acordado, según lo que habían dicho, según lo que Dios les había pedido. Y esto es en paralelo con todo lo que se perdió por Adán y Eva. El árbol del cual comieron era el diezmo. El diezmo, Dios no lo da, está en tu sueldo, está en tus ganancias mensuales o anuales o semanales o diarias. Ahí está el diezmo, Dios te lo dio. Pero Dios dice, no comas del diezmo, regrésalo a la iglesia, ponlo en el alfolí. No dice ahí dalo a los pobres ni a los necesitados, esas son ofrendas, ¿no? O limosnas, como también se le llaman. Y no tiene nada que ver con el diezmo. El diezmo, dice, es para que lo pongas en la iglesia. ¿Para qué? Para los proyectos de la iglesia, para pagar la renta, los gastos, para pagarle a los que trabajan. En la iglesia tenemos gente trabajando en la iglesia y que los atiende y que organiza y que van y vienen y barren, trapean, escriben, hacen diseños, etcétera. Todos ellos, ¿no? Son obreros de Dios y como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, o sea, merecedor de su salario. ¿De dónde sale? De los diezmos, ¿de acuerdo? Proyectos que luego hacemos, ¿de dónde sale? De los diezmos, ¿ok? Entonces, realmente, ¿por qué a veces hay cosas que tenemos que ni siquiera cobrar, sino más bien pedir para recuperación, ¿no? Pues porque tristemente no todos diezman como deberían de diezmar, ¿no? Qué padre que estuviéramos en un país donde el diezmo a la iglesia es un impuesto por el gobierno, como esos países, Dinamarca, Holanda, Alemania, y aunque tú no creas, pues tu patrón te dice, oye, ¿a dónde mando el diezmo? Pues yo no creo en nada, señor, pero pues usted es creyente, mándelo a su iglesia. O sabe que a la iglesia de mi mamá, yo no creo en el Dios de mi mamá, pero mándelo a la iglesia de mi mamá. Y así se reparten los diezmos que se recaudan cada quincena o mes como un impuesto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Si hay algo a lo que debes de tenerle miedo, como dice aquí, hay un temor santo, sí. ¿Cuál? A pecar. Un temor santo a mentirle a Dios. Mentir al Espíritu Santo, mentirle a Dios. Como Pedro le dijo, hubieras dicho, cambié de opinión, ¿sabes qué? Yo pensé que me iban a dar nada más tanto y me dieron el doble. No tienes inconveniente que me quede con la mitad. Yo te aseguro que Pedro le hubiera dicho, adelante, porque está hablando con la verdad, está bien. O a lo mejor le dice, no, quédate con la mitad de la mitad, ¿no? Y ahí negocian y que no sé qué, y que pues en 12 meses lo regreso, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero el tema fue la mentira. Si hay algo a lo que le debes de tener temor en la vida es a mentir. Y a quedarte con algo que realmente es de Dios y es para Dios. Adán perdió todo, porque al final de la historia Dios les había dado ese árbol junto con todos los demás. Y Dios le dijo, de todo lo demás come, pero este no, porque este es mío, este es el diezmo, este es mi diezmo, de este no comas, porque el día que comas vas a morir. ¿A qué? A todo el Edén, a todo el paraíso. Y acabó con la gracia. El haber comido del diezmo desgració a toda la humanidad, no solo al planeta, ¿verdad? Como dijo Dios, la tierra será maldita. Por eso hay temblores, terremotos, cataclismos, tsunamis,
porque uno es usted y el otro es de tú. Los tsunamis, inundaciones, tormentas eléctricas que matan, todo lo malo que pasa en la tierra es por la maldición de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron el diezmo. Entonces, es muy importante saber esto. Si querías saber más, si querías creer más en Dios, pues es esto. Y como lo dije, al final de la historia, a lo mejor esto le puede estar chocando a alguien. Bueno, Dios no obliga a nada, pero Dios no cambia sus reglas por nadie. No las cambió por Adán y Eva. Lo que hizo Adán y Eva lo sacó del paraíso, lo sacó del Edén y lo perdieron todo. Amándolos, sí. Como te ama a ti, sí. Pero Dios no cambia sus reglas porque eso es corrupción. Cambiar las reglas es corrupción, salvo que sean para mejorar, pero Dios no tiene nada que mejorar porque siendo perfecto, pues todas sus reglas, sus normas, sus lineamientos bíblicos, pues son perfectos. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Qué barbaridad. Pero espero que, aunque fue una clase quizá un poco escabrosa o brusca o profunda, haya quedado claro todo lo que oímos. Y bueno, pues de hoy en 8 vamos a ver qué significa ser lleno del Espíritu Santo, porque también la Biblia dice, no dejes que Satanás llene tu corazón, ¿verdad? Deja que sea el Espíritu Santo el que te llene. No te llenes con vino, sino sea el Espíritu Santo el que te llene. Entonces, de hoy en 8 vamos a ver esto. ¿De acuerdo? Hoy aprendimos que Pedro comparó al Espíritu Santo ¿con quién? Con Dios, porque el Espíritu Santo es una persona de Dios. Déjame explicarlo así. Yo soy Paulino, pero Paulino tiene una persona que es el pastor. Paulino tiene otra persona que es esposo. Y Paulino tiene otra persona que es padre, ¿verdad? También tengo otra persona como empleado. También tengo otra persona como empresario. También tengo otra persona como vecino. Dios nada más necesitaba 3. Entonces soy una persona según mis funciones. Dios es una persona según sus funciones. Como Padre, Dios Padre, Creador y Dador, ¿verdad? Pide al Padre, porque el Padre es el Dador. Pídele a Él en mi nombre. No a otra imagen, o a otro santo, o a otra virgen, no. Pídele al Padre en mi nombre y se te dará. Otra función, pues Jesucristo, el Salvador del mundo. Su función específica, salvarnos a todos. Y el Espíritu Santo, la persona de Dios con la que tenemos la comunicación con Cristo y con Dios Padre. Todo es a través del vínculo de la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nunca se olvide, recuerde, téngalo siempre presente. Dios le ama y le bendice siempre, así como nosotros también. Nos vemos la próxima.